Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Estos son casos de éxito BIM. Desde la Comisión de Industria del BIM Task Group los saluda Brenda Cerda. Imagínate a alguien que estudió arquitectura en la UNAM, pero eso no le bastó. Se fue al Ibero a entender las ciudades. Luego cruzó la frontera y llegó a Harvard y al MIT. No de visita, ¿eh? Ella sí fue a estudiar. Y con todo esto, no se quedó en un corporativo ni en ninguna oficina de gobierno. Ella decidió construir algo propio. Hoy, Accurate Arquitectura lleva más de 13 años haciendo lo que muchos todavía dicen que es complicado: diseñar y construir de forma inteligente, con datos, con tecnología y con visión. Ella no habla de BIM en un libro, ella lo vive en la obra, en proyectos reales, en México y en el extranjero. Además, lideré el Comité de Tecnología del Urban Land Institute en México y forma nuevas generaciones desde el salón de clases. Es, sin duda alguna y sin exagerar, una de las voces más completas que existen hoy en el sector de la construcción inteligente en el país. Señoras y señores, con nosotros está Adela Rangel. Muchas gracias. Bienvenida, Adela. Qué gran introducción. Muchas gracias. Bueno, Adela, tú tienes un montón de casos de éxito de proyectos en BIM. Y bueno, pues el día de hoy queremos que nos platiques un poquito acerca de toda esta experiencia que tú tienes. Necesito que nos cuentes, a ver, platícanos de algún proyecto, de cómo era antes de que llegara BIM, qué estaba pasando. Bueno, en realidad creo que pasaron muchas cosas antes de BIM que hicieron que todo esto fuera necesario, ¿no? Se empezaron a hacer mucho más complejos los proyectos. Empezaron a haber ciertas necesidades que de pronto, pues obviamente nos hacían un reto muy grande, sobre todo en el tema de coordinación de instalaciones. Cada vez más instalaciones, cada vez más requerimientos. Todos hemos visto esta gráfica de la tecnología, de cómo se ha ido complejizando, ¿no? De cuánta data vamos absorbiendo y cómo ha crecido el almacenamiento de datos, ¿no? Y vemos industrias, por ejemplo, el otro día platicaba con un amigo de la Fórmula 1, ¿no? Y me decía, no, pues es que hace quizá 20 años llegaba el auto de Fórmula 1 a los pits y en 4 minutos lograban hacerle pues gasolina, llantas, no sé qué, no sé cuánto. Hoy decidieron deshacerse de la gasolina, las llantas, no sé qué, no sé cuánto, son 22 segundos. Bueno, no hoy, hace poco. Y en muy poco tiempo se redujo de 22 segundos a 2 segundos, ¿no? O sea, es como ¡prum! Y pa. A la tecnología en la construcción no le ha pasado eso, pero la necesidad sí ha crecido como ha crecido el almacenamiento o estas necesidades de rapidez de la Fórmula 1. El BIM entró como una respuesta, a mí me parece, muy tardíamente, eh, desde el 84 que se está hablando de esto, de que se está investigando y que existe Revit en, bueno, que existen otros softwares también. ArchiCAD fue uno de los primeros que se hizo comercial, pero no, la industria no lo ha sabido absorber. Y creo que es porque parece algo que tiene el mismo resultado, que son planos, pero más caro, ¿no? Porque tiene muchas más horas de trabajo. No se entendió desde el principio que te da mucho más que los planos. Los planos son lo de menos. Y a mí me impresionó mucho en una obra que tuvimos aquí en Tlatelolco, de un centro comercial, donde estábamos viendo unos planos que te lo juro, también esto tiene que ver con las nuevas generaciones de arquitectos que ya no saben dibujar y no usan calidades de línea, ¿no? Tú y yo, Bren, estudiamos, pues obviamente te calificaban, ¿no? Que tan bien utilizabas y tú escogías el estilógrafo que ibas a utilizar para cada una de las líneas, ya lo tenías muy grabado, ¿no? O sea, los muros van en grueso, las ventanas van en delgado, los ejes van así con un pelito, ¿no?
Y entonces ves a los trabajadores en la obra diciendo, no le entiendo al proyecto, ¿no? Son puras rayas del mismo grosor, no sé dónde es vano, dónde está el muro, explícamelo. Entonces, cuando empezaron a ver la tridimensionalidad, dijeron, "Pf", o sea, me decían, pásame este screenshot, ¿no? Y pues como ya todos tienen WhatsApp, se los mandábamos por WhatsApp. Entonces, creo que tiene mucho que ver, no tanto un antes y un después, sino todo lo que se ha transformado alrededor. La educación, ¿no? Esa, yo luché mucho porque nos dejaran utilizar el AutoCAD desde primer semestre, porque yo ya lo usaba desde la prepa, ¿no? Entonces, cuando fui profesora decía, no, tienen que usar los alumnos el AutoCAD desde primer semestre para que salgan todos unos profesionales y fue un grave, grave, grave error, ¿no? Tenemos que saber qué estamos haciendo. Primero deberíamos de aprender de construcción antes de tocar un programa de computadora de CAD, ¿no? CAD, que todo el mundo dice o CAD o BIM, y CAD engloba BIM, ¿no? Entonces, haciendo esa aclaración. Entonces, antes de apoyarnos en esas herramientas digitales, tendríamos que saber qué es lo que estamos haciendo. Exactamente, sí, definitivamente debemos de aprender a construir antes de construir, inclusive virtualmente. Totalmente. A mí se me hace que cuando me dicen un BIM manager, que sigue siendo como este unicornio, así que nadie sabe dónde está, en qué mundo Exactamente. del reino animal, yo siento que un BIM manager es 80% experiencia en construcción, Ujú. 15% conocimientos de comunicación, tanto el dibujo como cómo compartir la información, cómo hacer las nomenclaturas y todo, y un 5% de conocimientos del software, ¿no? Que me parece que acaba siendo lo menos relevante para un BIM manager. Es correcto. También esas habilidades blandas que de repente se carecen en la obra, ya ves. Claro, o sea, se llama BIM Manager, ¿no? Ese Ujú. management tiene que ver con muchas cosas, o sea, con comunicación, cómo organizas reuniones, con qué objetivo organizas una reunión, quién está invitado, cómo lo comunicas al cliente, las formas de representar esta información en los reportes, es sumamente delicado, ¿no? O sea, esos soft skills de los que hablas son imprescindibles y bueno, o sea, también se tiene uno que especializar, ¿no? Eso no viene Exactamente. en el tronco común de la carrera. Ujú. Es correcto, pero son cosas que te va dando, bueno, la experiencia. Y bueno, también es muy importante que las personas lo sepan, porque piensan que cualquier persona puede ser un BIM manager, nada más porque sabe X software, pero bueno, conlleva muchas cosas. Así Pero, es. pero oye, Adela, a ver, platícanos, eh, ¿qué es lo que buscan las personas, o sea, tus clientes, cuando normalmente te llaman y te dicen, ¿sabes qué, Adela? Quiero que me hagas un proyecto, bajo la metodología BIM. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, sí tengo que aceptar que hemos tenido muchos clientes que tienen la curiosidad porque han visto y han escuchado y han entendido que esto es el futuro, bueno, ya no es el futuro, que era el futuro, ahora es el presente, ¿no? De la construcción y tal. Entonces me decían, no, ya tengo el arquitecto, ya tengo mis oficinas de ingenierías y tú me haces el BIM. Y Bien típico. Te lo paso en 2D y lo quiero 3D. ajá, déjame, ya casi acaban el proyecto ejecutivo y te lo paso, ¿no? Entonces, pues eso pasó mucho y fue una forma de evangelización que tuvimos que hacer, ¿no? O sea, de conversión de nuestros clientes, de Exacto. decirles, mira, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, empezamos haciendo mucho eh, simulaciones. Les- voy a poner aquí de fondo algunos ejemplos, pero empezamos haciendo simulaciones para obras y decíamos, mira, no importa cómo venga tu proyecto, yo hago mi modelo y te lo simulo, ¿no? Entonces, pues era muy interesante porque a la hora de que empezábamos a modelar el proyecto y todo,
pues obviamente salían pues todos los cruces de interferencias que te puedas imaginar, ¿no? O sea, teníamos obras donde con una tolerancia como de 3 pulgadas, una cosa por el estilo, salían interferencias, este, salían unas así cosas de que atroces, ¿no? Una intersección de un escalator, así de una escalera eléctrica, contra una trave, pero así a la mitad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proyecto que fue el primero que simulamos en 2012-2013, no tenía cómo llegar a la cisterna, ¿no? Entonces era así como, oye, yo te lo simulo, pero pues no hay cómo bajar a la cisterna, ¿cómo le va? O sea, no hay registro, no hay puertita de acceso, no hay escaleritas al cuarto de máquinas. Y eso era porque pues precisamente los planos no te permiten de pronto evaluar todo eso, ¿no? Pues como la cisterna le toca al de instalaciones y a la estructura le toca al estructurista y el arquitecto no pasó por alto todavía esa información porque todavía no estaba lista, pues obviamente el propio proceso te da esa ceguera, ¿no? Entonces, eh, esto fue lo que nosotros empezamos a hacer, pues, buscando que el cliente no buscara hacer planos del modelo, ¿no? Diciendo, como no van a entender hasta que no lo vean trabajar, no van a entender que tenemos que entrar desde el principio para decir cómo se tiene que modelar el proyecto, para hacer un BEP, todo esto era muy, muy incipiente el conocimiento. En vez de tratar a nuestros clientes como ignorantes, les decíamos, va, yo te hago el BIM. Entonces termina tu ejecutivo, que me pasen la estructura en cuanto esté, yo empiezo por simular la estructura y empezamos obra con una simulación que nos permite saber cómo hacer una programación en la que cumplamos las fechas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en 2012, 2013, que empezamos con esta simulación de la Cámara de Diputados del Estado de Querétaro, pues fue muy interesante porque empezamos haciendo toda una metodología que 6 años después me enteré que se llamaba Lean Construction, ¿no? Entonces fue hacer Lean sin saber. Y fíjate que va muy de la mano, ¿eh? BIM y Lean va súper de la mano. Claro, o sea, yo creo que no hay mejor herramienta, yo creo que claro que se puede hacer, ¿no? O sea, la metodología eh, Lean, obviamente, se puede resolver con post-its, ¿no? Ya nos lo han demostrado, pero creo que una herramienta como la que tenemos permite perfectamente bien definir todas las variables que te da Lean. Oye, Adela, y esos proyectos que nos estabas mostrando ahorita, bueno, han sido casos de éxito porque realmente han ayudado a los clientes a poder entender aparte todos los beneficios que tiene la metodología. Y como bien decías, muchas veces en 2D damos por hecho o por alto un montón de cosas que, que hasta la hora de la construcción es cuando uno se da cuenta. Y la diferencia de que con BIM, pues obviamente tenemos el modelo 3D y como es una preconstrucción, podemos darnos cuenta y anticiparnos a todo esto. Claro, o sea, yo siempre digo, bueno, antes solíamos decir, oye, es mucho mejor equivocarte en el papel y replantear, aceptar que te equivocaste, replantear, ¿no? Porque a la hora de que llegaron todas las instalaciones, que tuviste toda la información de estructura, que ya te juntas con los constructores, pues muchas veces tienes que regresar al proyecto y decir humildemente, la regué, tengo que volverlo a hacer. Pero con estas herramientas te permite que antes de que desarrolles toda esa chamba de la documentación, de todo esto, pues vas viendo cómo se va viendo la coordinación desde etapas mucho más tempranas, ¿no? Entonces puedes anticiparte en muchas de estas equivocaciones antes de llegar a ya terminar una etapa de construcción, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una ventaja importantísima de que podemos empezar con niveles de geometría bastante bajos a identificar esos problemas. Eh, Pues, eso creo que por un lado es importante entenderlo porque también hay clientes que sí se prestan para que tengamos ese tiempo, ¿no? De inicial en el que no existen los planos.
Hay clientes que definitivamente te piden planos, ya sea por sus propios procesos o porque requieren socializar el proyecto, y entonces cambia un poco la dinámica y perdemos es preferible equivocarte virtualmente, construirlo virtualmente y reconocerlo a tiempo para regresar, ¿no? Entonces, inclusive depende mucho con qué enfoque estás utilizando las herramientas de BIM para poder realmente aplicar esto que dices, ¿no? Que esto de que dicen, pues te equivocas en la construcción virtual, te das cuenta de todas estas situaciones en lo virtual antes de regarla en la documentación o en campo, que es lo más trágico, pero no es una garantía que va a ser así. Tienes que tener una metodología fabricada, inventada, acomodada para que esto se pueda dar. Sí, bueno, es que sí valen más los errores en lo virtual que cuestan clics y no que, bueno, en la obra pues nos cuestan dinero, tiempo e inclusive hasta vidas humanas. Totalmente, totalmente. O sea, Ujú. sí somos responsables totalmente de cómo se diseña. Incluso ahorita Acurat está tomando un giro muy importante hacia la prefabricación. Siempre nos ha gustado, pero hoy, por fortuna, tenemos la posibilidad de demostrar los beneficios de la prefabricación. También la industria de la prefabricación también ha avanzado mucho, a pesar de que sabemos que, por ejemplo, ahora que nos tocó estar en el Azteca, bueno, el Estadio Banorte, eh, vimos los prefabricados que tienen 70 años y que están impecables, perfectos, no tienen, no había necesidad de sustituirlos, eh, pero hoy necesitamos incluir más esta prefabricación en la edificación, ¿no? Entonces estamos en en este constante trabajo de ver cómo hacemos esta evaluación muy temprana, incluso en la prefactibilidad del proyecto, de cómo se puede incluir estos sistemas prefabricados para beneficio del proyecto, ¿no? Así es, y es hacia donde vamos. O sea, siento que ya con este salto que hemos dado, aunque no ha sido muy rápido, ha sido difícil la adopción, pero siento que ya la construcción va pues encaminada hacia allá la tecnología y hacia los prefabricados para tener menos tiempo y pues ser mucho más eficientes como otras industrias. Pero, oye, Adela, Somos la industria más retrasada, más rezagada exactamente, en adopción tecnológica, créanlo o no. exactamente. Hasta la agricultura está por encima de la construcción. Ya nos rebasó, sí. Oye, Adela, pero bueno, como sabemos, pues, no todo es miel sobre hojuelas. Sabemos que dentro pues de cada proyecto, pues sí, también hay cosas así que, como piedritas o cosas que tenemos que sortear para que no piensen, todas las personas que dicen, voy a implementar BIM y ya, todo se va a arreglar. Bueno, obviamente no, porque todo también lleva una curva de aprendizaje y también depende de que si lo implementas bien o lo implementas mal. ¿Puedes platicarnos algún caso, o algo que te haya pasado a ti así? Bueno, mira, esta experiencia que fue nuestra primera experiencia en 2012, que se nos acercó el desarrollador que estaba haciendo el edificio de la Cámara de Diputados del Estado de Querétaro y nos dijo, mira, yo he escuchado que la tecnología BIM, y voy a subrayar la tecnología, Tecnología. metodología, como te digo, hay muchas, ¿no? O sea, tú puedes Ujú. hacer una metodología en la que solamente vas a usar un level of geometry bajitito y con eso vas a resolver lo más doloroso del problema, del proyecto, ¿no? Que en este caso, de la Cámara de Diputados me decían, tengo 11 meses para entregar 11,000 metros cuadrados de Cámara de Diputados, que suena fácil, ¿no? Dices, pues pum, estructura metálica, todo se construye solo, rápido, le pones play y se acabó, pero no es cierto. Teníamos un pleno que era muy complejo, ¿no? En las instalaciones y todo eso tenía que ser un aire acondicionado muy silencioso. Teníamos todos los equipos de intercomunicación, todo esto del pleno que eran muy delicados, donde estaban todas las oficinas de los partidos, PRI,
PRI, PAN, PRD, Morena, no sé qué, no querían compartir Wi-Fi, no querían compartir cableado de estructurado de Internet, no querían compartir ni siquiera circuitos eléctricos, ¿no? Entonces teníamos una complejidad de proyecto impresionante, todo el tema acústico, ¿no? Entre una oficina y otra, pues no podías escuchar nada, ¿no? Entonces, pues era un proyecto complejo que había que entregar en 11 meses. Y el cliente me dijo, están las oficinas de la Cámara de Diputados en el centro pagando unas rentas estratosféricas. Por cada día que yo me pase de no entregarles el proyecto, tengo unas multas impagables. Mm. Entonces le dijimos, bueno, pues vamos atrás para adelante, ¿no? El día tal de enero, el edificio tiene que estar lavado y planchado, ¿no? Entonces, de ahí nos fuimos para atrás y obviamente, pues, o sea, en aquella época nos veíamos muy jóvenes, y obviamente los constructores eran así como, no, esto no me sirve, no sé qué, entonces dijimos, ok, o sea, vamos a mostrarles la simulación y el hallazgo que nosotros tuvimos, y pues ya sabes, ¿no? Se cruzan de brazos y te dicen, bueno, a ver, y les enseñamos cómo se iban a atorar con la estrategia que tenían para la cimentación, como no se iba a poder colocar absolutamente nada si iban de atrás para adelante, iban a bloquear hasta que se acabara la cimentación, el último día de la cimentación podía ser el primer día de colocación. Les cambiamos de ir de un lado a otro y entonces en lo que ellos iban como a la mitad, todos esos tres entrejes ya se podían colocar de estructura. Los dos primeros, luego el tercero, luego y tal, y podían irse persiguiendo, ¿no? Entonces, de esa manera podíamos empezar con tramos de instalaciones, con tramos de albañilerías. Dejamos, por ejemplo, ciertos espacios abiertos hasta la última temporada de la obra para poder tener espacios logísticos todavía para mover materiales, para mover a todos los trabajadores de la obra. Y fue muy, muy interesante, ¿no? O sea, en aquella época, por ejemplo, no teníamos todavía drones ni nada en Accurat y pues yo creo que pienso todo lo que podíamos haber hecho, ¿no? Pero la sola simulación nos permitió hacer todo eso. Y creo que eso nos gustó mucho de que nunca sacamos planos, o sea, nunca hicimos un modelo de documentación, ni hicimos cuantificaciones, porque con un level of geometry tan bajo, pues era obviamente muy irresponsable sacar volúmenes. Y es algo que realmente, bueno, las personas deben de entender de que si vas a hacer algo con BIM, tienes que hacerlo, pero dependiendo lo que vayas a utilizar en tu proyecto. No puedes hacer todo así de que con un super nivel y pues nada más para entregar planos y toda la demás información que ya le metiste, el tiempo y todo, ahí se va a quedar. Pero Exacto, sí. exacto. O sea, creo que también aquí es un tema social bien importante. Y aquí, justo ayer acabo de hablar con Nacho Ortega, que era el superintendente, somos amigos desde 2012, y necesitamos este agente, ¿no? Este agente que decía, yo no voy a hacer ningún trabajo que no esté en la simulación porque sé que voy a meterle ruido a algo, ¿no? Si yo digo, Ujú. bueno, váyanle avanzando aquí, es que todavía no iba. Entonces, no fue un trabajo nuestro, que nosotros dijéramos, somos los elfos de la simulación y no se nos acerquen, fue al contrario, ¿no? Fue decir, ¿qué opina, señor constructor? ¿Qué opina, señor contratista de la Cancillería? ¿Qué opina, señor gerente de obra, ¿no? O sea, todo iba como muy socializado y esta forma de socializar ya eran videollamadas, ¿no? Que afortunadamente nos permitió estar en diferentes lugares del país. Aquí tuvimos un agente extraordinario de coordinador de todo esto, que fue este superintendente que te digo, pero también hubo otros actores, que era Metal Building, una empresa de Guadalajara que hace estructura metálica y que a diferencia de muchas, ¿no? Fue así como de que nosotros hacemos tecla, te enseño mi modelo, déjame ver si te sirve, ¿no? O sea, lo pudimos traducir a Revit, que en aquella época era muy difícil hacer esas traducciones, súper fácil, todos tenían ganas de que saliera bien, ¿no? Entonces creo que también esa actitud fue muy importante. Si hubiera habido esa razón por parte de alguien, yo creo que no se hubiera logrado.
Así es, y bueno, lo más importante, también cuando trabajamos así, es tener esa colaboración, porque realmente si también no hay colaboración y no hay esa forma de tratar de vencer la resistencia al cambio, pues obviamente no se puede dar completamente un buen proyecto. Y hay que ser muy, muy inteligentes, ¿no? Con esta resistencia al cambio. Yo creo que, o sea, me gustó mucho cómo lo dijo Renzo Piano en una entrevista que decía, pues es que hay que aprender a surfear, ¿no? Y bueno, él dice, hay que aprender a surfear en Portugal, que es lo más rudo del mundo, yo creo. Decía, pues si te viene la ola de frente, no la agarras de frente, ¿no? La agarras de ladito y te vas, o sea, entonces fue una forma muy interesante el mantenernos en un nivel bajo, no competir con las ingenierías o con los despachos que traían ya el diseño, este, y más bien enfocarnos en un objetivo. Y ese objetivo era, insisto, el dolor más grande del cliente, que era el tiempo. Así es, y es lo que siempre vemos, bueno, aquí en México y también he visto que también en Latinoamérica siempre tenemos el tiempo en contra de nosotros, porque ya apenas empieza el proyecto y ya quieren construirlo al mes siguiente sin permiso, sin nada, o sea, ya queremos que empezar. Claro, 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 sí. O sea, a veces es el tiempo, a veces es el costo, ¿no? Por ejemplo, la vivienda no tiene tanta prisa por construirse. O sea, porque pues va avanzando con las preventas y todo eso. Realmente, antes que se vendían como pan caliente las viviendas, pues, quizás sí, pero ahora que tenemos estos ritmos de venta, de absorción de los desarrollos de vivienda, pues realmente lo que importa es ir bajando costos, ¿no? O sea, también hacer más accesible la vivienda. Y entonces yo creo que cuando identificas el problema que tienes que resolver, pues de repente dices, no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en el que nos tocó el diseño de la Terminal uno, pues no creo que nos hayan elegido porque dijeron, a ver, ¿quién es la oficina más adecuada en cuestiones de diseño para una terminal aérea? Sino era quién podía responder así de rápido para los cambios que solicitaba el cliente, que en este caso es Grupo Aeroportuario Marina. ¿Quién podía reaccionar así a que te digan de ICA, ¿no? El departamento de compras de ICA, oye, esa especificación, que cuando tú hablaste te dijeron, ajá, seguro, sí te podemos mandar todo en 4 semanas, pues a la hora del contrato no, ¿no? Entonces tienes que cambiar de especificación y eso te hace cambiar un montón de cosas. Pues obviamente todo esto tenía que ser coordinado con un modelo preparado para los cambios, ¿no? Exactamente, y es lo padre, o sea, de que ya teniendo un modelo 3D se vienen los cambios y es mucho más sencillo. No es así de que nada más le den un clic y ya, o sea, porque eso es una mentira, pero ya es más sencillo hacer los cambios. Y lo padre es que todos los demás pueden verlo en tiempo real, que es lo que cuenta al final del día, de que todos estén enterados y que tengan la misma información. Por supuesto, y para nosotros era o sea, algo bien importante, era ver si cambias de especificación, qué se tiene que ir con esa especificación, ¿no? A lo mejor teníamos eh, algunas estructuras secundarias para montaje o teníamos algunas, no sé, barandales, protecciones, yo qué sé, que también se tenía que ir con esa especificación y con la nueva tenían que venir otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el problema más grande que tuvimos en la Terminal uno, que les confieso, no hicimos simulación porque no habría tiempo de socializarla con nadie, o sea, tuvimos yo creo que una quinta parte de lo que originalmente se requería de tiempo para proyecto y obra, pero era el tema de las cuantificaciones, ¿no? O sea, también, obviamente, este era un proyecto a precio alzado, pero pues tenía un catálogo de conceptos, entonces había que controlarlo muchísimo. Y el poder tener las cuantificaciones este, lo más certeras posibles fue una cosa verdaderamente importante. Y vale oro eso, realmente. Pues claro, Oye, Adela, te resuelve. este, bueno, ¿y qué resultado es el que nadie se esperaba? O sea, de que tú le ofrecieras BIM a un cliente y que tu cliente diga, wow, esto me sobrepasó porque realmente no era lo que esperaba. ¿Tienes algún caso así? Tengo, tengo esta experiencia que fue súper bonita
del estadio, hoy Estadio Banorte, que nosotros empezamos haciendo el modelo de condiciones existentes para la FIFA, porque la FIFA te pide forzosamente todo en BIM, lo cual nos sorprendió muchísimo que dijera, a mí lo que me interesa es el modelo, ¿no? Entonces hicimos el modelo de condiciones existentes y después, o sea, pensaron que hasta ahí iba a quedar, pero dijeron, no, tenemos que integrar el proyecto de Populus, ¿no? Que fue la firma que hizo el diseño del estadio. Entonces, me voy a regresar un poquito. Esto fue increíble porque la persona que estaba, mujer que estaba a cargo de todo este proyecto, pues no tenía nada que ver con la industria de la construcción, ¿no? O sea, ella era más bien una figura que tenía que saber de deportes, ¿no? De eventos, de deportes, de organización, de un mundial, de la relación con la FIFA y así. Entonces, este, pues nosotros le decíamos, oye, para que puedas ver los resultados, y si tienes que estar en una reunión con la FIFA y tal, tienes que hablar del modelo, te puedes meter a BIM 360, ¿no? Y el otro, sí, no, 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 no me metan en sus cosas, así que y dijimos, bueno, pues es como Facebook, ¿no? O sea, si sabes usar Facebook, sabes usar BIM 360, ya no hay ningún problema, te adaptas así, o sea, es como si te hubieran cambiado todas las veces que cambian la interfaz de las redes sociales, ¿no? No, 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 no sé qué, no sé cuánto. Entonces fue muy interesante cómo le dijimos, a ver, vamos a dar una capacitación. Ahí fue Rafael Hidalgo, que es nuestro asociado más de más tiempo y es nuestro director BIM. Y fue un one-on-one, así de que, a ver, pregúntame todo, que no te dé pena, no sé qué. Y entonces esta mujer estaba súper, súper metida en una discusión así que teníamos en una reunión y era así como, no, 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 a ver, déjame compartir pantalla. Y empezó a mover el modelo y nos hizo unos cortes ahí para decir es que aquí y acá no tenemos estas medidas levantadas en sitio, no sé qué, y allá, o sea, ya no se dio cuenta y estaba utilizando ella la herramienta para explicar un punto súper importante, ¿no? Entonces, no sabía de planos, mucho menos sabía de modelos, pero sabía de su proyecto y conocía el estadio como nadie, ¿no? Entonces, fue muy bonito ver que después ya ella podía, así que generar información que ponía ahí en el Common Data Environment y que podía subir a la FIFA, y que podía enviar, dar accesos, etcétera, y poder utilizar esto verdaderamente como una herramienta. Lo que no nos esperábamos, y aparte de esta inclusión de una persona que seguramente tiene una, no sé, formación más de relaciones internacionales, de comunicación, no sé, o sea, algo que, como verán, no tampoco tengo mucha idea, Ujú. no tiene mucha relación con nosotros, pero lo que fue algo inesperado fue que al final hicimos un servicio que era se llama Seat Manifest, y es para ponerle precio a los asientos, que se llama Seat Value Analysis. Entonces, los boletos que se están vendiendo hoy del Estadio Banorte se están vendiendo a través del modelo que hicimos nosotros. Y eso nos parece tan, tan, tan importante porque es un uso BIM que no está en ninguna lista de ningún Building Smart, de ninguna nada, ¿no? O sea, encontramos que estas necesidades, una vez que está realmente la organización involucrada en una teoría digital, pueden encontrar soluciones a través de esto, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que más nos gusta encontrar en los proyectos. Lo más importante es eso, o sea, de que realmente tenemos la data dentro del modelo y eso es lo que vale oro, saberla explotar para cubrir más necesidades. Y eso es algo súper importante. Bueno, ya sabes que hoy en día ya todo es análisis de datos y todo. Y si tenemos un modelo que tenga todos los datos que realmente se necesitan, podemos hacer un montón de cosas. Y te da mucha emoción cuando ves que Ujú. ya acabó la obra y que el modelo sigue vivo y se sigue Ajá. adecuando. Nosotros le vendimos muchísimo la idea a Oyamani, a la dirección del estadio Ibanorte, la idea de que esto está preparado para que en cualquier momento podamos hacer un digital twin, ¿no? Y sí, pues definitivamente ya teniendo un modelo con todo esto, pues
realmente sí vale oro todos los datos. Sí, por supuesto. Y lo más interesante es cuando podemos hacer que el modelo tenga todavía más usos después de que termina la construcción, ¿no? Que sabemos que el periodo de construcción es un periodo muy largo, pero nada comparado contra la vida de un activo, ¿no? Como un estadio, digo, ya por lo menos está demostrado que 70 años de vida sí tienen. Y, por ejemplo, con este cliente en particular, nosotros les insistimos muchísimo que en el momento en el que quieran pueden convertir este estadio en un digital twin, ¿no? Y poder tener información de operación que puedan enviar, ¿no? O sea, que puedan decirle, por ejemplo, no sé, a un artista internacional, así, oye, ven a hacer tu concierto acá, te mandamos esta liga, ahí puedes ver todo el estadio, dónde pueden poner los camerinos, dónde están los contactos, ¿no? Dónde pueden poner el escenario, de qué manera y todo, y está en un lenguaje universal en que todo el mundo lo puede utilizar. Pero también este Digital Twin, ¿no? Que tanto hablamos, no es el modelo as-built, mucho menos es la nube de puntos, ¿no? Hay gente que le Todos se confunden ahí. ajá, que dicen, te hago tu digital twin con un escáner, es así como, no. Yo les recomiendo mucho que utilicen la página del Digital Twin Consortium. Eh, digamos, esto está hecho por empresas que venden tecnología, pero realmente tienen mucha seriedad con la investigación y la han hecho ya definiciones de qué es un Digital Twin, los 5 niveles de Digital Twin que va desde el diagnóstico, el predictivo, el prospectivo, hasta el autónomo, que todavía no llegamos ahí, que es el edificio que se manda solo, pero Ya vamos. realmente podemos empezar por este que va recabando datos, ¿no? Y que sabes que además el Digital Twin tiene la cualidad de sí capturar todo lo del mundo real y tener toda la data del mundo real, ocupaciones, tiempos de espera, calidad del aire, lo que quieras, ¿no? Pero también está el hermano digital, ¿no? Esta cara digital es de la que menos se habla y es la que se puede utilizar para hacer prospección, es decir, podemos simular escenarios. Entonces, les decíamos al Estadio Azteca, mira, ya tienes tu modelo, en el momento en el que quieras, se puede convertir en una herramienta operativa, ¿no? Que va a acompañar el modelo toda la vida operativa del proyecto. O sea, hoy por hoy que se siga utilizando el modelo después de la obra para la venta de boletos, esperemos que también para la Liga MX se utilice, nos emociona muchísimo, pero que pudiera llegar a esta operación, que en realidad es más cara la operación que la propia construcción del edificio, eh, podría ayudar a hacer muchos, muchos ahorros y obviamente una mucho mejor vivencia del edificio, ¿no? De uso del estadio. Así es, y ya poderla conectar con el Internet de las cosas y todo para que realmente sea un buen mantenimiento predictivo. Y, bueno, estamos soñando mucho, pero está casi casi a la vuelta de la esquina ya todo esto. Vas a ver que va a llegar más pronto de lo que esperamos. Exactamente. Pero bueno, y ya para terminar, Adela, para no quitarte tanto tiempo, porque sabemos que pues, obviamente siempre estás muy ocupada, eh, realmente, si alguien, de las personas que nos están viendo, estuviera en un proyecto similar o algo que también tenga que ver con digitalización o con BIM, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esas personas que están en una situación donde apenas van a despegar a lo mejor un proyecto o están en medio de un proyecto que se está llevando a cabo con BIM? ¿Cuál sería tu Este, consejo? este consejo, que la verdad me lo han dado en diferentes contextos, pero inclusive siempre han utilizado este acrónimo de KISS como beso, que es Keep It Simple, Stupid. Eh, yo creo que podemos hacer muchas cosas, hay muchas, muchas formas de obtener más y más y más y más data, ¿no? Y tener más analíticos y poner a la gente a capturar más información sobre el modelo y tener y acumular y acumular y acumular. Esto, por ejemplo, cuando nos dicen de que vamos a empezar a usar BIM, eh, queremos utilizarlo con Procore, Aconex, todo esto.
en una fase inicial, la gente se empieza a aturdir de que también se vuelve muy cara la burocracia. Y estamos normalmente con una tendencia natural a tratar de digitalizar esa burocracia que traemos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la inteligencia artificial juega un papel preponderante, ¿no? Porque muchas de estas decisiones de utilizar BIM en un proyecto están frenadas por el costo de la nómina. Se quejan del costo de un software que cuesta 90,000 pesos al año. Pues eso es un sueldo de 40,000 pesos, ¿no? O sea, una persona que recibe 40,000 pesos al mes, sin contar sus licencias ni nada, de pura carga social y los gastos de su espacio en la oficina y tan, ¿no? Entonces, cuando piensas que pudieras empezar con lo más simple, ¿no? Y decir, no voy a utilizar, además de esto, un ERP, un no sé qué, hacer 1,000 tarjetas de checklists en BIM 360 o en el Connect o lo que utilicen, el CDE que utilicen, tratamos de complejizarlo para poder demostrar un punto. Hay que tratar de ser lo más simples posibles. Eso yo creo que sería mi principal recomendación para cualquiera que está en un proyecto BIM, sepa lo que sepa, ¿no? O sea, tenemos muchas ganas de demostrar cosas que se pueden hacer con la tecnología, pero busquemos eso además, ¿no? Ese es el segundo consejo, tratemos de buscar algo que nos demos cuenta que no se podía hacer antes y subrayemos esa situación, ¿no? En las reuniones, es decir, a ver, esto se resolvió gracias a que esto está en BIM, esto se resolvió gracias a la información que estamos utilizando para diferentes eh, usos y reconocer todo lo que no podíamos tener con proyectos que estaban en 2D. Esas serían como las grandes recomendaciones que yo he aprendido a lo largo de 14 años de empresaria BIM. Excelente, adelante. Sí, tienes razón, realmente súper valiosos tus consejos y realmente espero que las personas que están ahorita, con sus proyectos puedan, pues hacer buen uso de ellos, porque al final del día lo que esperamos es algo que, que saque adelante el proyecto y que no haga más carga en tratar de aprender o de demostrar algo, así como dices. Pero Totalmente. bueno, y bueno, dicen que el que mucho se despide no se quiere ir, pero algo que quieras decirle ya a la audiencia para ahora sí finalizar. Bueno, yo creo que esta cosa de desarrollar mejores prácticas y de tener estándares y todo se ha vuelto una cosa muy tediosa para algunas empresas porque es mucho tiempo hay que dedicarle y todo, pero realmente quisiera transmitirles que esto a nosotros nos ha ahorrado muchísimo tiempo, ¿no? O sea, y nos hemos dado cuenta que no es un trabajo que haces una vez y ya, ¿no? O sea, cuando nos certificamos ISO 19650, tuvimos que claramente replantear todo lo que estábamos utilizando ya varios años, ¿no? Y entonces fue también como mover esta idea, ¿no? De que todavía queríamos, como dice Simón Noyola que nos dio el curso, este, tomar morfina y cafeína al mismo tiempo, ¿no? O sea, el café y la morfina. Entonces, hay que tener paciencia, pero hagan sus metodologías, ¿no? O sea, si eres una constructora o si eres una empresa de fachadas o si eres un diseñador o un diseñador estructural o si eres una gerencia, tienes que hacer una metodología de la parte que te toca, ¿no? Entonces, compartir esta información con colegas, socializarlo, ver quién ha tenido estas experiencias positivas y sobre todo darse el tiempo de compartir esa información con otros enriquece muchísimo a la industria y nos hace mejores como país, ¿no? Entonces, también eso es felicitarte, Brenda, por este espacio. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Adela. Y bueno, esto fue Casos de Éxito BIM.
por parte de BIM Task Group de la Comisión de Industria. Nos vemos en el siguiente capítulo con el siguiente caso. Muchas gracias, Adela, y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias. Hasta luego.